Many people who have heard the word of God, but they never listened to the word of God. It's a big difference for us as children of God. Es una diferencia muy grande, hermanos, para nosotros los hijos de Dios. El que nomás escucha, porque tenemos oídos, pero el que tiene oídos para oír y oímos, escuchamos la voz de Dios. Es muy diferente, porque muchos pueden llegar a la iglesia, a la casa del Señor, a este camino y oír la palabra de Dios. Muchos, y hay muchos que lo han hecho por muchos años, pero hay muy pocos, porque al oír de la palabra de Dios no nomás es oírlo, es hacerlo. Y ese es el que tiene oídos para oír, el que va a tomar la palabra de Dios. Y eso es lo que aquí nos habla en el libro de Marcos capítulo 9. Y luego seguimos leyendo aquí lo que dice en verso 9 y seguimos adelante en verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Nosotros entendemos que las parábolas del Señor Jesucristo las dio para que los entendidos entiendan lo que él quería, el mensaje que él quería darles, porque hay muchos que pueden leer o escuchar la parábola pero no la entienden. Y verso 11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Eso es lo que el Señor nos habla por medio de las parábolas. Y por eso vemos que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. That's why we see here the Lord says, he that hath ears to hear, let him hear. And we can see that the Lord speaks about this in parables. Why? Because the parables are made for the children of God to understand. Because there's many who can hear or read the word of God and hear the parables, but are not going to understand what these parables mean. There's one parable after another parable that the Lord speaks about, but it's made for those who understand the word of God to be able to hear it and to be able to understand it and to be able to practice it. And we see it here, a parable that the word of God speaks here. And we can read in verse 11, and he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God, but unto them that are without, all these things are done in parables, that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven. Verso 12 dice: para que viendo vean y no perciban. ¿Por qué? Hablando las parábolas. Y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hablando de las parábolas. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Les preguntó el Señor. ¿Cómo pues entenderás todas las parábolas? Y aquí habla esta parábola en verso 14. En verse 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y verso 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados, verso 20, en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30 y a 70 y a 100 por uno. Aquí en verso 20, hermanos, estos son los que tienen los oídos para oír. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Estos son los que toman la palabra, la escuchan y la ponen por obra. Y vamos a leer, seguimos al verso 23. Y una vez más la palabra de Dios dice aquí: y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Una vez más lo repite el Señor. So we see here this short parable that the Lord speaks about.
of the sower, and we can look at it really quickly. It's just a few verses where it speaks of the parables. In verse 13, and let's start in verse 12, and it says, and that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them. And he said unto them, know ye not this parable? And how then will ye know all parables? And the Lord explains this parable of the sower. In verse 14 it says, the sower soweth the word, and these are they by the wayside, where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts. And these are they likewise, which are sown on stony ground, meaning the rocks, who when they have heard the word, immediately receive it with gladness, and have no root in themselves, and so endure but for a time. Afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. Meaning they leave what the word has done, it finishes in them. In verse 18 it continues, and these are which are sown among thorns, such as hear the word, and their cares of the world, and the deceitfulness of riches, and the lust of things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. And these are they which are sown on good ground. This is where the word of God speaks of those who have ears to hear. This is where it refers, who are they? In verse 20 it says, and these are they which are sown on good ground, such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some 30-fold, some 60, and some 100. So the word of God here speaks in this parable of he who has ears to hear, as we read in verse 9. He that hath ears to hear, not just he that hath ears listen, it says he that has ears to hear, which makes it a great difference as we are listening to the word of God, as we hear God speak to us in our spiritual ears. And that's why it repeats in verse 23. Once again, it says, if any man has ears to hear, let him hear. Por eso, hermanos, hay una diferencia entre tener oídos y tener oídos para oír. Muy grande diferencia. Porque todos tenemos oídos, todos. Pero no todos tenemos oídos para oír. Así es que vemos la parábola del Señor aquí, del sembrador y la semilla, y los diferentes oyentes que describe la palabra de Dios, los que dejan que la palabra de Dios pase directamente por sus oídos, y los que escuchan de verdad y buscan comprensión. Porque hay unos que escuchan esta palabra y se les pasa y no afecta nada. Pueden escuchar la palabra, escuchar y siguen igual. No cambia nada. Pues yo voy a la iglesia, busco de Dios, yo oro, pero no retienen la palabra, nomás la escuchan. Hay muchos en la iglesia que están así. Hay muchos que llegan, unos duran un poco, así como lo describe aquí esta parábola del sembrador. Unos un poco de tiempo y rápido se van. Otros vienen y están mucho tiempo, pero al final no están arraigados, dice la palabra de Dios. Y al tiempo, pues tampoco, no tienen un fundamento. Y otros, pues aquí, como dice la palabra de Dios, por todo lo de la vida cotidiana, no se aguantan y después también dejan. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como si fueran ofendidos, luego tropiezan y se van. Pero entonces verso 20, que dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes eran los que fueron sembrados en buena tierra, hermanos? Dice, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Esos. Y esos debemos estar nosotros incluidos en ese grupo. Los que oímos, que estamos plantados en buena tierra y oímos la palabra y la recibimos. ¿Y qué? Damos fruto. No puede ver nadie, hermanos, ni un hijo de Dios puede decir que ha recibido de Dios y no dar fruto. Se tiene que dar fruto. De una forma u otra, Dios demanda de nosotros que demos fruto. Si estamos oyendo y tenemos oídos para oír y somos hijos de Dios, de una forma u otra, tiene que haber fruto de nuestra vida. Es necesario. Eso es lo que nos enseña el Señor. Y por eso, una vez más, en verso 23,
el Señor repite, si alguno tiene oídos para oír, oiga. No nomás dice, si uno tiene oídos, oiga. Dice, si uno tiene oídos para oír, que oiga. Por eso tenemos que estar claros, hermano, para que nosotros entendamos quiénes somos en hijos de Dios. Los que escuchan de verdad y buscan su comprensión. Porque muchos más escuchan, pero no en verdad. Nomás escuchan, yo estoy aquí, yo escucho, se oye bonita la palabra, se oye bien, se oye como un poema, qué palabra, pero no la toman, nomás la escuchan. Así como muchos que regañan a sus hijos, así como a mí en mi tiempo de niñez me regañaban y me decían mis padres algo, haz esto, haz lo otro, aquí, así, así, y yo escuchaba y yo más, ok, y después no lo hacía. Y después mis padres me regañaban. ¿Qué no escuchaste lo que te dijimos? Que hagas así, así. Se me pasó. Y yo les dije, sí, yo escuché. Pero la verdad es que nomás se me fue de un lado al otro y ya se me olvidó. Porque no lo tomé, no lo hice. Y así están muchos hijos de Dios también hasta este tiempo. Muchos oyen la palabra de Dios, pero no tienen oídos para oír. Nomás tienen oídos y oyen y se les va. Y tenemos que pedirle, Señor, dame oídos para oír, porque solo eso viene de Dios, no viene de uno, no lo podemos hacer nosotros, no lo podemos forzar, tiene que venir de Dios, solo de Dios. Por eso escuchamos la palabra de Dios, verdaderamente escuchamos y buscamos de Dios. Quiero que demos vuelta aquí y vemos unos cuantos versos más en esta tarde, pero algunos de nosotros que oyen la palabra pero no dejan que se arraigue, se haga raíces en nosotros. ¿Por qué? Porque hay mucha comodidad, hermanos, aquí donde nosotros vivimos, en esta tierra, en este lugar, en este país. Aquí tenemos mucha comodidad. Y aquí hay mucho placer, mucho lo que nos hace feliz. Me gusta ir a pasearme, me gusta ir al parque, me gusta ir al mar, ver los pájaros, me gusta ir a pescar, o me gusta esto o lo otro, y me gusta escuchar la música. Y hay muchos placeres que nos traen una felicidad temporal. Y se distraen muchos hijos de Dios en eso, en lo temporal, y se olvida de lo eterno. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en la palabra y no dejar que estemos nomás por encima, pero hacer raíces con el Señor. Porque otros hermanos también han acabado su tiempo por las pruebas, por las luchas, por diferentes razones. Rechazan la palabra de Dios. Unos por causa de la persecución o las pruebas que vienen en su vida. Yo he conocido personas que se han querido entregar a Dios, se han entregado, pero por causa de la presión en su familia y amistades y su identidad social o en sus trabajos, se les hace difícil demostrar que son hijos de Dios. Se les hace difícil la vida porque todos los que se rodean no son hijos de Dios. Y así hemos conocido, hemos escuchado, aquí hay algunos hermanos que son los únicos en su familia que son hijos de Dios. Y se siente difícil porque no tienen sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus abuelos. Nadie quiere servir a Dios, nomás soy yo. Y no es fácil. No es fácil estar así porque todos somos humanos y todos queremos que no estamos solos buscando a Dios, queremos que seamos otros. Y especialmente la familia, queremos ver que todos en nuestra familia sirvamos al Señor. Pero hay unos que no aguantan, se les hace muy difícil y dejan. Por eso el Señor describe aquí del sembrador y la semilla y dónde cae la semilla. Porque ahí cada uno de nosotros, hermanos, ahí estamos en estos versos. Ahí estamos, cada uno de los hijos de Dios, en dónde caímos. Cada uno, aquí podemos leerlo y decir, yo estoy aquí. Nosotros lo sabemos, cada uno lo sabe. Quizás hay unos que no lo entienden. No, sí, yo estoy bien plantado, yo sí estoy bien plantado, pero viene prueba, viene lucha, viene otro y esto y lo otro, y después siempre no estaban bien plantados.
no están arraigados, se les hace fácil dejar las cosas de Dios. A mí, yo tengo familiares que viven en otros lugares, otros estados y otros lugares y fuera de este país. Y a mí me han dicho, no, deja todo eso, vente, aquí puedes vivir bien, a gusto, aquí tienes casa, aquí tienes esto y lo otro. Vente para acá. ¿Qué haces ahí? Y puede ser fácil, ¿no? Decir, pues sí, es cierto, aquí no tengo nada. Aquí no tengo trabajo, aquí estoy pobre, aquí no lo económico, batalla, sí, es cierto, allá no voy a tener batalla económica, no voy a tener problema en esto, tengo esto. Y es fácil decir, oh sí, pues me debo de ir allá. Es fácil, ¿no? Para uno, para el humano, decir, sí, ¿por qué no me voy? ¿Qué hago aquí? Porque aquí me gusta la vida mala, me gusta sufrir. Uno puede pensar. Pero hermanos, cuando uno tiene raíces en el Señor, uno no se mueve solo. Solo Dios nos mueve. Nosotros no podemos, sí, allá me voy, porque todo allá está bien, allá todo arreglado, allá tengo todas las comodidades, allá me va a ir mejor, allá voy a esto y lo otro, y acá y allá me quieren y aquí nadie me quiere. Va a decir, pues, ¿para qué hago aquí? Mejor me voy. Pero hermano, cuando tenemos raíces en el Señor, no nos podemos ir. Aunque nos va mal aquí, aunque no nos sale todo bien, aunque nadie me quiere, aunque esto, lo otro, las ideas que sean, pero cuando tenemos raíces donde Dios nos tiene, aquí seguimos, hasta que Dios diga. ¿Por qué? Porque ya estamos plantados en buena tierra. El Señor nos puso en buena tierra. Él supo qué estaba haciendo. Nosotros sabemos que Dios no hace errores. Todo lo que Dios hace es perfecto. Si Él nos ha llamado y si estamos caminando, es porque Dios nos ha llamado y escogido, no porque nosotros decidimos, no porque nosotros dicen, no, yo sí voy a ser hijo de Dios. Sí hemos decidido en nuestra mente, pero ¿quién ha puesto ese pensamiento en nuestra mente, en nuestro corazón? Dios, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Ha sido Dios mismo. It's real easy to fall away. Many Christians have come. God bless Brother Fabian that he's a new Christian this time, only 2 weeks since he was baptized. But we've seen over the years, as we've been, the ones of us have been already a few more years in the church, we've seen over the years many brothers come to the church and many brothers stay in the church, but we've also seen many brothers come to the church and many brothers leave. This is what the parable speaks about, and we can all compare ourselves. We can see ourselves just in these few verses. We can see where we stand in the eyes of the Lord in just these parables. Where am I? Because the Word of God says here in this verse, verse 20, it says, and these are they which are sown on good ground. Who are they? Such as hear the word and receive it. This is what the Lord said, that they have ears to hear. Those are the children of God, because they've been planted on good ground. Because there's many in the church today that just hear the word of God, but they don't really understand it. They don't really embrace it. They don't really practice it. They just come into church and I hear it, but I have to put it into my life. It has to be in my heart. It has to dwell in me. So that at the end, as this verse says, such as the word and receive it and bring forth fruit. We have to bring forth fruit, and who produces the fruit that's within us is the Lord Himself. We don't produce the fruit, but it's the Spirit of the Lord that is in us that produces the fruit. That's when we know. Así que dice la palabra de Dios. ¿Cómo se conocerán los hijos de Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién se recuerda? Por sus frutos se conocerán quiénes son los hijos de Dios. Es la verdad. Y también se van a conocer quiénes no son los hijos de Dios. También por sus frutos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por eso aquí dice, los que estaban sembrados en buena tierra y dan fruto. Los hijos de Dios, hermanos, tenemos que dar fruto si estamos sembrados en buena tierra. Quiere decir, si de verdad somos hijos de Dios y hemos tenido oídos para oír. ¿Por qué? Porque si tiene oídos para oír, ¿qué hace uno, hermanos? Obedece. Si alguien nos dice algo, mira, quiero que hagas así. Y si tenemos oídos para oír, ok, lo tomamos, lo que es la instrucción, y lo hacemos.
No nomás lo escuchamos y ok, ay, ya no me acuerdo qué dijo, qué haga, cómo le voy a hacer y dónde le pongo y cómo le palo y qué. Nomás vamos a estar ahí, pues cómo se fue. Pero el que tiene oídos para oír, quiere decir que toma lo que se le está hablando y lo pone en práctica, lo pone por obra. Y es lo que Dios está buscando en nosotros, que nosotros hagamos esto. This is what the Lord wants from us. That we be transformed to the Word of God, that we open up our hearts and we have ears to hear, and that we put it to practice, and that at the right time that the Lord works in us, that we have fruit to be able to glorify God. Why is it necessary to have fruit? Because if we have fruit, we can glorify the Lord with our lives. Hermano, el que no da fruto, no estamos glorificando a Dios. Si no hay fruto de nuestra vida espiritual, ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Qué le ofrecemos al Señor? Si no estamos produciendo fruto espiritual para Dios, ¿cómo le ofrecemos? ¿Qué le ofrecemos a Dios? Porque la palabra de Dios nos ha enseñado que todo, dice la palabra de Dios, toda honra y toda la gloria es para el Señor. Pero ¿cómo va uno a glorificar a Dios si no produce nada? No es posible. Por eso la palabra de Dios dice de producir fruto. Porque el fruto, ¿para qué sirve? De algo. Porque si uno no produce nada, es como si usted tiene en su casa un árbol y usted lo limpia, lo pode, le pone abono, le hace esto, le hace todo, gasta su tiempo y lo protege y lo cuida toda la temporada. Y cuando llega la temporada que debe dar fruto y no da nada fruto o dar casi nada, ¿de qué sirve? Si no da, pues de nada sirve. Uno va a decir, por lo menos que sirva de sombra, pero si no da ni hojas, ni de sombra sirve. ¿Quién quiere un árbol así? Nomás se toma espacio, le quita el agua, está riegue, pagando el recibo de agua, comprando abono, haciéndole esto, lo otro, y al final, cuando uno invierte en algo, ¿qué quiere? Quiere recibir algo. De eso se trata. Los que tienen ranchos y siembras y tienen árboles de esto y del otro, ellos invierten miles o millones de dólares. ¿Para qué? Para que dé fruto. Pero si no da fruto, ¿qué hace esa persona? ¿De qué le sirve todo ese rancho? Va a decir, no, pues estoy tirando el dinero. Por eso es necesario en el Señor, hermanos, nos enseña que es necesario dar fruto. Porque tenemos que darle al Señor algo de lo que ha puesto, lo que ha invertido en nosotros. No podemos, pues Señor, gracias nomás, pues gracias. Y usted, hermanos, si usted le ayuda a alguien y le hizo esto, le ayudó, lo llevó, lo trajo, le compró, hace todo esto y nomás, pues gracias. Y se da la vuelta y usted, después de todo nomás, gracias, es todo. ¿Cómo se siente uno? Yo he oído personas que les han hecho eso y dicen, mal agradecido. Ni siquiera las gracias bien me las dio. Yo he oído personas. ¿Por qué? Porque se sienten mal. Todo lo que hice y pues ni las gracias. Pero nosotros, ahora que el Señor va a decirnos a nosotros, si todo, empezando con el sacrificio que nadie más pudo hacer más que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, si Él hizo eso y nosotros nomás andamos, pues a ver, Señor, a ver qué fruto sale de mí, a ver no, hermanos, no podemos estar así. Tenemos que oír la palabra de Dios, recibirla, ponerla por obra y decirle, Señor, ayúdame que yo, cuando tú pongas en mí algo, yo puedo producir fruto para tu honra y tu gloria. Porque no nomás es suficiente con palabra que digamos toda la honra, la gloria al Señor, no es suficiente. Tenemos que vivirla, esa palabra. Tenemos que ponerla por obra. No es suficiente, porque aquí podemos pararnos y decir, yo glorifico a Dios, pero allá cuando estamos solos, donde nadie nos ve, solo Dios, y nomás estamos ahí perdiendo el tiempo, viviendo como sea, turbados y esto y lo otro, ¿qué le estamos dando al Señor? No lo que Dios merece. Por eso la palabra de Dios dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, para que cuando nosotros recibamos la palabra de Dios, no nos quedamos, Señor, te vengo a ofrecer y las manos vacías. No es posible. Va a decir el Señor, después de todo lo que yo hice en ti, después de todo el cambio, después de hacer esto y esto y esto y esto y revelarte los misterios
y hacer y ponerte y es todo lo que me traes. Nosotros sabemos la parábola de los del maestro y sus empleados ahí, sus siervos, que les dio a cada uno talento y les dio a cada uno conforme y que hagan lo que tenían que hacer, y el último que hizo fue y lo escondió en la tierra, ahí es un hoyo aquí. ¿Y qué dijo su señor? ¿Qué dijo? Por lo menos los hubiera puesto en el banco, que gane un interés, aunque sea eso. Dios todavía nos da chance, aunque hagamos lo mínimo. Dios todavía dice, pues aunque hagas lo mínimo, pero haz algo. Aunque sea lo mínimo, pero haz algo. ¿Por qué, hermanos? Así como ese canto que nosotros nos gusta tanto entonarlo, agradecimiento. ¿Por qué? En agradecimiento. Algo. Pero si no tenemos oídos para oír, si nomás solo tenemos oídos, no vamos a llegar, no vamos a alcanzar, hermano. Si uno nomás tiene oídos, no va a alcanzar. Si no tenemos oídos para oír, ¿por qué? Porque eso significa que estamos poniendo atención de verdad y estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Eso es lo que habla el Señor. This is what the Lord wants, not only for us to have ears, but have ears to hear the word of God, to embrace it, to put it into our lives, to practice it, to not just hear what we want to hear. Because there's some that in the church, they just hear what they want to hear, but they don't hear what God wants them to hear. Pero la palabra de Dios nos habla y nos enseña, hermanos, que solo unos pocos están dispuestos para oír. Y el resto de las personas tienen oídos, pero no tienen oídos para oír. Yo quiero leer aquí en el libro de Mateo, vamos a dar vuelta a capítulo 7. Let's turn to Matthew chapter 7, because the Word of God tells us that there's few of the people that say they're Christians that really have ears to hear. There's few. They're willing to hear the Word of God and put it into practice. And here in Matthew chapter 7, in verse 13, the Word of God says, enter ye. En el libro de Mateo capítulo 7, verso 13, dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué tremendo, hermanos, qué fuerte eso es. This is strong word of God. In verse 13 it says, enter ye in at the straight gate. The straight gate. For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in threat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life. And it says, and few there be that find it. Few people want to enter into that straight and narrow gate. Very few. Everybody wants to go. How do we know the difference between the narrow gate and the wide gate? Because the narrow gate is the one that takes effort. It takes work. It takes commitment. It takes heart and mind of the Lord. It takes the Spirit of the Lord. It takes one that wants to hear the Word of God and put it into practice to go through that narrow gate. But the wide gate is where everything's easy, where there's no commitment. You come as you please. You do as you want. You listen if you want to. If you hear the Word, you just pick and choose. Well, I just take what sounds good to me. That's the wide gate, where many people, they all want to go through that wide gate. But the wide gate doesn't lead to salvation. Only the straight and narrow gate. Those that take the Word of God and they put it into practice. They don't pick and choose. ¿Verdad? Hay muchos que escogen qué palabra les gusta. A mí no me gusta esto. Yo veo otros donde está bonito, donde dice Dios es amor. Ay, sí, eso. Oh, qué palabra tan hermosa. Pero cuando nos habla de ser obedientes, hay muchos, ay, qué difícil. ¿Qué hacen? Mejor escogen la puerta, la angosta, donde, oh, está fácil servir a Dios. Oh, no es difícil. Pues yo hago como quiero, voy y vengo, llego si me da ganas, llego a la iglesia, si no, no, voy el día que se me ocurre y no tengo compromiso con Dios
yo esto y yo lo otro. Oh, pues muchos cristianos ahí van por él. Y nos recordamos, hermanos, cuando habla de las puertas que uno escoge, no está hablando de los del mundo, está hablando de los que dicen ser hijos de Dios, de nosotros, de la iglesia. No está hablando, oh, sí, esos que están mal en la vida y esos que... No está hablando de ellos. Aquí la palabra de Dios, nosotros sabemos, es para la iglesia, para nosotros. Por eso tenemos que entender, no, esto no aplica a mí. No, sí, esto aplica en mi vida, porque Dios me está hablando a mí, que yo tenga cuidado. Por eso Dios está dando la advertencia, ten cuidado. Por eso Dios dice, el que tiene oído para oír, oiga. No sé cuántos han visto cuando unos lugares que pueden cruzar y hay unas señales para cruzar peatones, y ahora, no en el tiempo pasado, pero ahora tienen una lucecita que flashea para los que no pueden oír, y les pone ahí y la luz que ya es tiempo para cruzar, y les da ahí, les marca la señal. Para los que no tienen audio, sus oídos por alguna razón u otra no pueden oír el sonido, ¿qué les ponen? La señal para que vean con los ojos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les tienen que hacer eso? Porque gente ha cruzado sin saber que no es el tiempo, cruzan y viene un carro y se los puede llevar. Entonces, ¿qué ha hecho ahora en los lugares? Pues ponen hasta visualmente para que uno lo vea, para que uno tenga precaución. No cruces porque no es el tiempo. Así la palabra de Dios nos enseña, Dios lo usa para que nosotros también no lleguemos a perder nuestra salvación. Nos habla para que nosotros estemos caminando en el tiempo, en el lugar preciso y exacto, conforme la palabra de Dios, y seamos obedientes como Dios quiere, porque quiere que crucemos y lleguemos al otro lado. Pero así en la vida va a haber muchos cristianos que están caminando por el camino, pero por no caminar y no tener oídos para oír, no van a llegar con Dios. Van a quedar medio camino, ahí van a terminar. Su carrera no va a terminar donde debe terminar. Si no tenemos oídos para oír. Y otros que no pueden ver, no ven la señal, están ciegos. ¿Qué les ponen ahí? Está el sonido. Hasta una voz, cruce, 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 cruce. Y un sonido, pi, pi, pi. Para que el que no ve con sus ojos, la máquina ahí le dice, puedo ir, ahorita ya puedo cruzar. Y ahí se van. Yo he visto personas caminando aquí y van en la banqueta y no pueden ver, y ahí van con lo que usan su instrumento para guiarse. ¿Y qué están haciendo? Si no pueden ver con sus ojos, hermanos, ¿qué hacen? Están escuchando. Y están escuchando los ruidos, las señales, para cruzar la calle, todo, los carros, las personas, para guiarse. Pero aquí el Señor nos habla, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Dios nos habla para que podamos estar preparados. Es lo que dice aquí. Y vemos aquí versos 24 también aquí mismo. And let's look at Matthew. There we're at chapter 7, verse 24. It says, therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And every one that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it. Otra vez el Señor nos habla la misma forma. Dice en verso 24, cualquiera que, pues, que me oye estas palabras. Aquí vemos otra vez, una vez más, el Señor lo dice, en su misma voz, su misma palabra, su misma boca de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que me oye estas palabras. No nomás que las oye, ¿qué más dice, hermanos? Y las hace. El que tiene oídos para oír, es lo que el Señor habla. Y las hace. Les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué representa la roca, hermanos? Como dice aquí, como leímos la otra palabra, el que está arraigado en buena tierra. Aquí también la roca está el fundamento sobre Dios. Si construimos nuestra casa espiritual, es lo que nos habla el Señor aquí en este verso, sobre la roca.
descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparé a un hombre insensato. En inglés dice un foolish man. Hay otras palabras en español que se pueden decir. Insensato no se oye tan mal, se oye bien. Si le dicen a uno no seas insensato, uno ni se ofende. Oh, okay. Pero es una palabra ofensiva. Pero aquí se oye bien, pero no está bien. Dice que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Quiere decir que fuerte dieron y cayó y fue grande su ruina. Yo me acuerdo hace poco, en el tiempo que estaba bonito el clima, vi en las noticias de una gente que estaban en la playa y que estaban ahí, ya eran gente mayor, adultos, y que estaban escarbando y jugando con los niños, hicieron y escarbaron hondo en la arena ahí en la playa, y se metió uno de los personas, un hombre, y era un día bonito, estaban disfrutando, pero escarbaron hondo y se cayó la arena encima y quedó atrapado abajo, y empezaron a escarbar, pero ya cuando lo sacaron ya se había muerto porque se sofocó bajo la arena. Pero hermanos, ¿cómo iban a pensar ellos que escarbar un hoyo y todo va a estar bien? ¿Cómo se les cubrió? Con arena. Aquí mismo lo dice la palabra de Dios, habla el que está haciendo eso en arena. ¿Qué le pasa? Grande su ruina. Y así para esta persona, este hombre, ahí murió en un día bonito, con la familia, las amistades, en la playa, y ahí quedó. ¿Por qué? Porque no se puede construir con arena, hermanos. Nosotros lo sabemos. Ni jugando. Y aquí dice la palabra de Dios. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Verse 27 says, and the rain descended and the floods came and the winds blew and beat upon the house and it fell. And it says, and great was the fall of it. Ese es el que tiene oído, pero no para oír. El que nomás tiene oído y oye, pero no pone en práctica. Cada vez, hermanos, que el Señor nos dice, por medio de su palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga, está pidiéndonos, está exhortando al pueblo, que prestemos, ¿qué? Mucha atención. Mucha atención. ¿Se acuerdan el verso que conocemos también? Oye, Israel. ¿Qué quiere decir? Escuchen con mucha atención. Esa es la forma que el Señor dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, escuchar, prestar mucha atención. El Señor habla en parábolas, en una forma de que, hermanos, que puede captar la atención de todos. Es una forma de tomarnos y poner atención, y leímos y escuchamos esta parábola y decimos, ¿qué quiere decir esto? The way the Lord, when He says, who that have ears to hear, listen, what is He saying? He's paying close attention to what I'm telling you. Open up your spiritual ears and make sure you're listening to what you're hearing. Because if you let this just go by, it's not going to be good. Imagínense, hermanos, que los que tienen profesiones, que tienen que ayudar a gente, doctores, cirujanos o cosas importantes, que hacen trabajos bien peligrosos, difíciles, si cuando se le está dando la enseñanza y nomás están pensando, ¿y dónde voy a ir a comer? ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué le compro a esto? ¿Y quiero comprarme nuevos zapatos? Y se le está dando la instrucción y nomás están con su mente ida en otras cosas. Imagínense, después le dicen, oh, este va a ser su doctor que lo opere, y usted sabe eso, ¿qué va a decir? No, búsquenme otro, porque este no pone atención en clase, este nomás está haciéndose el tonto ahí, nomás pasando el día. ¿Quién quiere eso? O si allá están usando cuando construyen edificios,
No han visto unas máquinas grandes que levantan las paredes, gigantísimas máquinas, y pesa toneladas esas máquinas. Y si esta persona cuando tiene que estudiar nomás se la pasa ahí dibujando en su papel, en su hoja, en vez de poner notas, está dibujando un monito y escribiendo notas, y yo amo a tal persona. Imagínense, si esa persona, en vez de que le están enseñando cómo manejar la máquina, si están haciendo eso, ¿qué va a pasar cuando ya le toca manejar la máquina? No va a ser bueno el resultado. Va a ser una ruina lo que hace. O si uno tiene un estudiante, tiene en su clase, y tiene unas tareas que hacer y tiene un examen que ya viene y el maestro está hablando, el próximo examen va a venir para la otra semana, pongan atención, miren, tomen estas notas, esto, y el estudiante nomás está escribiendo, jugando allí. O como hacen muchos hoy en día, están en el teléfono en vez de poner atención al maestro. Y también pasa en la iglesia igual. Así hay muchos en la iglesia que vienen a la iglesia, pero no tienen oídos para oír. Vienen y nomás están en otras cosas en su mente. Están pensando de todo menos de la palabra de Dios. Muchos hijos de Dios. Y después cuando viene, así como dice la palabra de Dios, así como explica la palabra de Dios, viene prueba, viene tribulación en su vida, y ¿qué hace? Caen como esa casa construida sobre la arena. ¡Ras! Para abajo. Y luego después dicen, ¿cómo me voy a levantar otra vez? Señor, ayúdame. Hermanos, todos oren por mí. Todos oren por mí. Me acuerdo que mi papá decía, hay muchos hermanos que jalan mucho la atención pidiendo orar, cuando de verdad hay muchas cosas más importantes orar, pero como no caminan bien en su vida, pues nomás puro oren por mí, oren por mí, oren por mí. No tengo un real problema, nomás que yo no me pongo bien con el Señor. Entonces, oren por mí, hermanos, oren por mí. Y a otros que de verdad, hay personas que de verdad necesitan oración, están en situación difícil, pero este hermano o hermana, nomás oren por mí, porque no quieren caminar bien. Hermano, nosotros producimos nuestra propia ruina. Y después unas veces estamos echándole culpa al diablo, a la familia, al hermano, la hermana, la iglesia, esto, XXX, es el culpable de todo lo que me va mal a mí. Y en realidad, no nos miramos en el espejo y decir, pues, ¿qué estoy haciendo yo? Eso es lo que Dios quiere que hagamos, oír, que tengamos oídos para oír. Escuchar quiere decir, presta mucha atención. Es lo que Dios nos habla. No vamos a beneficiar a nadie más, hermanos, con poner atención, más que nosotros mismos. Ya ve cuántas personas que quieren manejar y quieren sacar su licencia y van, y una vez no pasan, tienen que ir otra vez. Pero si uno pone atención, lee, estudia, pone atención, va la primera vez y ya, aquí está su licencia. Y otros que no ponen atención, yo sé manejar, no me digan nada, yo sé todo el libro, yo he manejado desde que tengo 10 años. ¿Qué me van a enseñar a mí? Y van y no saben qué quiere decir y cuál es la señal, y qué quiere decir este letrero. Yo no sé. Pues, si hubieran puesto atención, iban a saber. Pero no más puede llegar uno al examen y ya lo sé todo. Así como los que han estudiado para tomar su examen de ciudadanía. Tienen el librito y ahí se ponen a estudiar. ¿Cuántas preguntas? Muchas. Y están día y otro día y estudian y estudian y estudian y le piden, Señor, ayúdame, Señor, que yo pueda estudiar esto y se me grabe en mi mente y yo pueda ir ese día. Pero hermanos, si nomás dice, no necesito estar estudiando. Quizás puede pasar, si Dios quiere, pero es más difícil así. Es más difícil, pero si uno pone el esfuerzo y pone atención, Dios nos ayuda a poder hacer el trabajo sin tanta batalla. Pero ¿qué pasa con muchos hermanos? Les gusta batallar. A muchos hijos de Dios les gusta batallar, solamente por no poner en práctica lo que el Señor les habla. Les gusta batallar. There's many people. You can study for a test and you can pass it very easily. You sit down, you read, you pay attention, take notes, listen to the teacher, and when the time comes to go take the test, that day comes, I'm ready for the test, and you're prepared. You don't have to worry about cheating like many people do. Why? Because you already studied, you already practiced, you already listened, you paid attention, you did what you had to do, and you took the test. Oh, it was easy.
because you used your ears to listen to what you had to do. But there's many people that they call that word procrastinators. They like to leave to the very end. Oh, I'll do it, I'll get to it, I'll study, I'll pay attention, I'll hear. And they get to the time to the test, and then when the test comes, they're all struggling and stressed out and couldn't sleep last night. How am I going to do this test? Oh, let's see if I can write some notes on my fingers under my shirt or somewhere, hide a little paper to see where I can take it out during the test. Something to help me. Somehow they're trying to figure out how to pass the test. Struggling and stressing. That's how a lot of people want to serve the Lord, the same way. Instead of paying attention, instead of taking the word, putting it into their hearts, embracing it, doing what they have to do, listening, doing all the things that the Lord tells us to do, then we don't have to struggle and stress. Because when the times get difficult, we know the Lord is with us. When there's trials and tribulations, we know they're difficult, but the Lord is with me and I know what I have to do. But what's the people that say about the house? They built the house on the rock, on the foundation, and the storm came and nothing happened. They're still there. Why? Because they built their spiritual life on God, planted on the Word of God. But those that built the house on the sand, what happened? The storm came and everything's gone. It's a complete ruin. That's why the Lord gives us these parables, so that we can hear this and it can pull us into what He's saying. The Lord used these parables because if the Lord would just say straight, do this, nobody wants to pay attention. Everybody's, oh, this is boring. How many people go to school in classes and they hear a class and they say, oh, it's so boring, it's so boring. And they want the teacher to be like an entertainer. Entertain me, I go to school, but nobody goes to school to be entertained. I remember my father when I was young, he said, you don't go to school to have fun and make friends, you go to school to learn. And I was like, oh, really? Well, of course. That's what people go to school. But what do we like to do? We like to go to some place and somebody entertain us. And the same thing in the church. We like to go to church, but we want to be entertained. We want somebody to give us stories and make us think about it and laugh and cry and all. But that's not how God wants us to do. God just wants us to hear His word and embrace it and put it into our life. Say, thank you, Lord. But He uses parables because it helps us. It's a lot easier to understand with parables. The Lord gives us great examples. It's like when a child is small and they want to teach them in kindergarten. What do? They have these big boards and the TVs and the screen and the little animals. Here's the cow and here's the giraffe and the colors and the numbers, and the little child is all move the numbers, and it entertains them and it pulls their mind in. But once we grow up, we can't. The Lord doesn't do that anymore. That's when you first start. The Lord, what does He do? He feeds us now His word through His Holy Spirit. And He wants us to embrace that and put our ears and have ears to hear. ¿Verdad? Cuando unos niños, ¿qué hacen, hermanos? Para enseñarles, para entretenerlos, les pone allí los colores, estos son los colores, los números, las tabletas, le pone todo para que jale su atención y se entretenga el niño, ¿verdad? Con cómo aprende las letras, cómo aprende los números. Es algo para los niños. Pero ya cuando estemos grandes, hermanos, ya Dios no tiene tiempo, paciencia con nosotros para que estemos como niños. Él quiere que escuchemos, que tengamos oídos para oír y tomemos por medio del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, nosotros podamos tomar la palabra de Dios y ponerla en práctica y decir, gracias, Señor, porque yo puedo recibir de ti y no tengo que nadie tiene que entretenerme. Yo me acuerdo que mi papá dijo eso, me dijo mi padre eso una vez. Yo le dije, papá, esa enseñanza la dio hace 3 meses atrás. Y él me dijo, ¿y qué tiene que ver eso? Le dije, pues ya la dio 3 meses. Dice, es que no entiendes que hay muchos que tienen piedras en su cerebro y tienen que oírla y oírla y oírla y oírla y oírla porque no les entra. Entonces tiene que repetir. Y dice, y a lo mejor tú eres uno de esos. Y yo le dije, sí, pero ya había predicado eso, yo me acuerdo. Y él me dijo, pues tú crees que estoy ahí para entretenerte a ti, dice. Yo no estoy ahí para entretener a nadie, estoy ahí para hablar la palabra de Dios y para que el que oye la escuche y la tome y la ponga en práctica. Y yo entendí, dije, es cierto. Pero muchos hermanos también quieren venir a la iglesia y ser entretenidos. Por eso en muchas iglesias nuevas, progresivas, donde están llenas así multitudes de personas, no como aquí, multitudes. La luz es todo oscuro, se mira como un teatro y toda la gente, ni se pueden ver los que están enseguida, ni saben quién son porque está todo oscuro y nomás la luz, y el que está al frente hace pura faramaya y eso, y brinca y salta y hace tanta cosa,
más para entretener a la gente, porque para eso van, nomás para entretenerse, no para buscar de Dios. No están ahí para buscar de Dios. Y los que, no sé si los han visto, yo he visto en unas iglesias, y están los enfrente, los que cantan, y y se hincan, y se agachan, y brincan, y se tiran, y van, y vienen en lo oscuro a la luz, y van mal vestidos, mal maquillados, de toda forma. ¿Por qué, hermanos? Porque es para entretener las multitudes que estén ahí nomás tontados. Pero cuando es tiempo para predicar la palabra de Dios, no les dan la palabra de Dios. Les dan como si son niños, nomás papi ahí nomás, qué bonito. Y salen de ahí, ¡ay, qué precioso fue la palabra de Dios! ¡Qué bonito se sintió los 15 minutos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, salí bien bendecido! Ni entienden nada. Esa es la iglesia de hoy en día, hermano. Es la realidad. En muchos lugares, aquí en esta ciudad y en todos lados, así hay iglesias de americanos, güeros, negros, hispanos, de todos les gusta eso, ser entretenidos. ¿Por qué? Porque no tienen oídos para oír. Porque si se les habla la palabra de Dios como es, ya no regresan, ya no vienen. Dicen, no me gustó. No, eso no es para mí, voy a buscarme otra iglesia. Y así hay personas que van de una iglesia a otra iglesia, de la Trinitaria a la esta, a la otra, y estos con los de estos, y andan por, estos sí son, no, estos siempre no, y así se la pasan. Lo triste es que hay hermanos que estaban entre nosotros, que así están hoy en día, así están, y van a una Trinitaria. Un hermano que va a una Trinitaria me dijo, hermano, predica lo mismo. Señor Santo, dije, ¿qué le pasa a este hermano que va a una iglesia trinitaria y cree que se predica lo mismo ahí que predicamos nosotros? Qué triste que no ha podido diferenciar entre la unicidad de la deidad y la Trinidad. Qué triste que no han podido. Tanta enseñanza que hemos recibido, tantos libros para leer, y todavía están batallando. ¿Y qué pasa, hermanos? Si uno les dice, se sienten mal. Si les dice, no es lo mismo. Pero sí, es lo mismo. No es lo mismo. Y pasan hermanas para predicar, pero es lo mismo. No es lo mismo. Así está el mundo hoy en día, hermanos. Así está la iglesia hoy en día. Como hemos recibido, hemos entendido. Hermano Efraín, nuestro pastor, ha dicho ya por muchos meses predicando, estamos en últimos tiempos. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Entenderlos y qué hacer. Por eso la palabra de Dios dice, el que tiene oídos para oír. No dice el que tiene oídos, oiga. No, dice el que tiene oídos para oír, oiga. Es una advertencia a los hijos de Dios, que pongamos por obra la palabra de Dios. That's why the word of God says, if you have ears to hear. It doesn't just say if you have ears, hear. It says if you have the ears to hear, hear. Why? Because it's referring to the spiritual ears of the Lord that He has put in us through His Holy Spirit, that we can hear this word and we can understand it. And that's why the Lord uses parables to draw us in, to make the crowds, to make the people, to make the children of God to be able to understand more easily. Without the parables, many wouldn't be able to understand. The Lord makes it so much simpler, and He breaks it down like a child. When you have to teach a child something, you have to make it easier, more entertaining. That's what the Lord does for us, because He has great love and understanding for us. And He makes those parables just for His children to understand, because you can share these parables with many others and they will have no clue what you're talking about. I've shared parables of the Word of God with others and they don't understand. What does this mean, brother? I don't understand. How does it work? What does this mean? It's like a puzzle. I can't put it together. But the children of God, it works in our heart and our mind. We understand what God's done. That's how the Lord works. That's how the Lord helps us understand. Así el Señor nos ayuda a entender, hermanos, por estas parábolas. Y así nos habla el Señor. Y así ha hablado a las multitudes por medio de sus palabras. Pero el Señor, aquí podemos ver, vamos al libro de Isaías, antes que se haga muy tarde, ya casi van a ser las 4. Vamos al libro de Isaías, vamos a mirar el capítulo 6. Let's go to the book of Isaiah chapter 6. I have a few verses left before I finish up.
Isaías capítulo 6. Vamos a ver aquí versos 8. The book of Isaiah chapter 6. Let's start in verse 8. It says, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Aquí leímos el jueves, los que estuvimos aquí el jueves, si se recuerdan. Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, here I am, send me. In verse 9, and he said, go and tell this people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. This is tremendous. In verse 9 and 10, now it says, make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert and be healed. Tremendo la palabra de Dios. Aquí leímos, los que estuvimos aquí el jueves, si se recuerdan, hermanos. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién se recuerda que leímos aquí? Verso 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entenderáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y verso 10 dice, engruesa el corazón o endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Tremendo, hermanos. Porque aquí habla de las personas que tienen ojos y oídos, pero que han endurecido su corazón y han decidido ignorar la palabra del Señor. This is what it speaks about here in this verse. That people who have heard the word of God, but who have hardened their hearts and decided to reject the word of God. This is what the Lord is saying. Because there's those people, as the word was preached to them in this time that we read about in the Bible, and even in the time we live in today, who hear the word of God, yet they harden their hearts. There's some people I hear, they read a part or they hear a part of the word, oh, that's not for me, I'll leave it for somebody else. No, the whole word of God is for me, it's for us. All the word of God, the Lord says that all word of God is for our good. It's for our edification. This is what the word of God says. But what do we see here once again, what the Lord says in verse 10? Make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert and be healed. It's speaking about those that reject the word of God. They hear it, but they don't have ears to hear. They just have ears and they hear. That's the great difference. Qué tremendo, hermanos. Los que endurecen el corazón, dice, y agrava sus oídos, dice la palabra, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto es lo que nos habla la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor habla para los que rechazan la palabra de Dios. Demos vuelta una vez más al libro de Mateo, capítulo 13. Let's look once again to the book of Matthew, chapter 13. In verse 10, verso 10. Dice la palabra de Dios, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Preguntaron los discípulos. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Verso 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirás y no entenderás, y viendo verás y no percibirás. ¿Dónde leímos en Isaías? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, quiere decir se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente,
y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oiganlos con los oídos y con el corazón no entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué dice la palabra? Que se han engrosado en su corazón, se han endurecido el corazón. ¿Qué quiere decir? Han rechazado la palabra de Dios. Tienen oídos pero no pueden oír, tienen ojos pero no pueden ver. Esos que deciden no oír, de esos habla. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos habla y nos advierte. Por eso, verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es tremendo. Parte del juicio sobre los que se niegan a creer es que con el tiempo perderán la oportunidad de creer. Es lo que descubrimos, hermanos. Se nos ha dado la oportunidad de que a usted, a mí, este privilegio, porque todos lo que preguntamos, ¿tú crees? El Señor nos pregunta eso, ¿tú crees? El Señor nos pregunta a nosotros mismos. The Lord Himself, He asked us, to ourselves, to us individually, He asked, do you believe? He asked us. But there's many of those who, when given the opportunity to believe, chose not to believe. And then when they want to, today, now, I want to believe, the Lord takes it away. You don't even have the opportunity to believe it. This is what God speaks about in these verses. Es tremendo, hermano, lo que el Señor puede hacer cuando uno se le da y no quisiste, rechazaste. Te pedí, te pregunté, ¿crees? Y ya después cuando dice, ahora sí quiero creer, ya no. Ya el tiempo se pasó. Rechazaste. Qué terrible, hermanos. Para los que rechazan, los que oyen, no con oídos de oír, pero nomás con oídos y oír. Así dice la palabra de Dios. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Le será quitado, hermano. Aquí vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Let's look at the book of Romans, chapter 1. A ver si todavía están aguantando, hermanos. Nadie se esté cansando. Ya voy a terminar unos cuantos versos y ya no voy a terminar hoy, pero vamos a terminar. Romanos capítulo 1, verso, vamos a ver, empezando verso 18. Let's look at Romans chapter 1, starting in verse 18. It says, the word of God says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness. Verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God has showed it unto them. For the invisible things, are we all there? For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds and four-footed beasts and creeping things. Verse 24, we continue. Wherefore God also gave them up to uncleanliness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. We see many of those people today. Many of those people in society. It says here, who worshipped and served the creature more. You see all those people that want to protect the society, want to protect the mountains. Oh, don't get the water dirty. Oh, the birds, we got to protect them. Oh, the sun and the moon and the sky and the stars and this planet, we got to do all we can. And let's put, you think if you go and put your recyclables, you're going to save this planet? Of course not. That's just man-made. That's what man wants you to believe. Why? Because those people, they start worshiping more the creation
than the Creator. And that's what we see today. How many of those societies exist to protect the planet and protect the waters and protect the wind and protect this and protect the animals and the cats, and they spend millions of dollars on protecting little dogs and cats that nothing happens to them, while people are starving, that don't have enough food to eat, that don't have a place to live, that don't have money to buy what they need. But yet, what are the people doing today? They're worshiping creation instead of the Creator. This is what the Word of God says. Who changed the truth of God into a lie and worshiped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. In verse 26, for this cause God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. We live in this today, what the Word of God says here. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving it in themselves that recompense of their error which was meet. And even as they did not like to retain God in their knowledge, gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient, but filled with all the unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignly, whispers, backbiters, haters of God, despiteful, proud boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful. We see all this today. This doesn't talk about bad times. This talks about bad people who know only the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death. Not only do the same, but have pleasure in them that do them. Es tremendo esta porción de la palabra de Dios, hermanos. Es tremendo lo que habla, que nos habla el Señor, porque hoy en día leímos esto, hermanos, y es lo que estamos viviendo. Lo estamos viviendo, lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde empezamos? ¿Qué verso? ¿Verso qué? 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, lo que leemos aquí, la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué quiere decir? En sus propios pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, escurecido el corazón. Tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué quiere decir? De animales de 4 patas y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Todo esto lo estamos viendo hoy en día, hermano. Todo esto. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Cuántos vemos que ahí están? Ahí está el planeta. Salvamos el planeta, salvemos los animales, salvemos los gatos, salvamos los perros. Y está bien, hermano. Cada uno, nosotros también tenemos un mascotita en la casa. Pero, hermanos, si deciden, si mi esposa me dice, tengo dinero para comprarte comida a ti, o tengo dinero para comprarle al perro, ¿quién va a ganar ahí? Pues yo, hermano, porque yo soy un humano. Yo voy a decir, pues que se muera el perro. Yo quiero ese perrito que tenemos, ahí se pone a mi lado, me lambia la mano, me ladra, me rasguña, y lo quiero. Pero si es entre yo y el perro, pues yo voy a ganar. No va a haber otra. Pero ¿cómo está el mundo? El mundo, ¿cómo está? Que salvemos el planeta, tire su plástico aquí, que no ensucie. Hermanos, eso ya la gente que está ahora está
levantando la creación más que el creador. Es lo que lo están adorando. La creación, cuidan las piedras y que no sé, yo he ido a lugares donde tienen piedras y tierra roja y cosas. No se lleven la tierra roja porque es contra la ley. La tienen tan protegida. Si se lleva ahí, me quiero llevar poquita tierra para recuerdo, llévensela a la cárcel. Así cuidan. Así hoy en día estamos viendo. Esa es la realidad del tiempo que vivimos. Y seguimos leyendo para terminar aquí. Dice, por eso, en verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aquí, hermanos, no está hablando de malos tiempos, está hablando de malas personas, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Gloria a Dios, Dios tenga misericordia. Esto es lo que habla la palabra de Dios aquí en Romanos. Son fuertes palabras, hermanos. Fuerte. Ahí mismo en Apocalipsis también, capítulo 2, dice lo mismo. El que tiene oído, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si da vuelta, si quiere verificarlo, demos vuelta. Libro de Apocalipsis. Look in the book of Revelations to make sure that I'm not saying this, I'm not making this up. The Word of God says it in chapter 2. In the book of Revelations, let's look what the Word of God says here. En Apocalipsis, ¿qué dice el Señor? Capítulo 2, verso 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. He that hath an ear, let him hear. It doesn't say, he that hath an ear, just hear. It says, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life. Who wants to eat of the tree of life? I do. Where? Why? Because it says, which is in the midst of the paradise of God. That's where that tree of life is at. Ahí es donde está ese árbol, hermanos, que dice aquí, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Yo quiero, Señor. ¿Por qué? Porque el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí es donde quiero estar. ¿Se acuerdan de ese canto, hermanos? Ahí es donde quiero estar. Ahí es donde queremos estar, ¿no? Pero por mientras aquí tenemos que estar, mientras que Dios quiere que estemos aquí. Pero quiere el Señor Jesucristo que tengamos oídos para oír. En otras palabras, que escuchemos lo que Dios nos habla y lo pongamos en práctica en nuestra vida. I want to be there. I want to go and eat of the tree of life. But to get there, we have to listen to the Word of God and be obedient. We're not going to eat of that fruit just doing whatever we feel or whatever we think and going with our own, well, in my mind, this is the way I see it. Within my thoughts, this is, I think, the way we go. The Lord, He doesn't need us to think about it. He just needs us to do it. That's what the Lord wants us to do. The Word of God, He doesn't give it to us and say, well, analyze this and see how you think about it. See how you feel about it. See if this is acceptable to you. See if this is for you. No, the Lord says, this is my word, and this is you will hear, and this is what you should do. But how do humans, we don't like to be spoken to that way. We like to go somewhere where you got to do something, go, well, here, look, do you like this? Well, think about it, take it around, spin it around, kick the wheels. Is this for you? Is this what you would like? And you know, well, let me think about it. Let me think about it. And that's what a lot of Christians like to do.
to God, well, let me think about it, Lord. Let me think about it. Let me consider it. Let me see if it works in my heart. Let me see if I can wrap my mind around it. That's not what God's telling us. He's saying, if you don't do this, you're not going to eat of the fruit of the tree of life. That's in the middle of God's presence. You're not going to make it there. You're going to go halfway and you're done. And many, many people, that's how they have ended their walk with the Lord. They've gotten halfway. They didn't finish. Así lo vemos aquí en Apocalipsis. Y en verso 11, verso 17, aquí vemos verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estas son promesas del Señor, hermanos. Verso 17, seguimos leyendo ahí mismo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto es palabra de Dios. This is word of God. Verse 29, we continue to read there. The same chapter. Verso 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Verse 29. This is what the word of God says. And we can look one more in the book of Revelations, mismo ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Dan vuelta, ya voy a estar terminando aquí. Ahí mismo el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 9. Verse 9. It says once again, if any man have an ear, let him hear. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos tiene que repetir tantas veces el Señor que oigamos, que escuchemos? Porque así como mi padre me dijo a mí, no sé, dice, a lo mejor tú eres uno de los que tiene piedras en el cerebro y tienes que escuchar esto una vez y otra vez y otra vez. Así me dijo. Así cuando se enojaba conmigo, que yo me decía hacer algo y no lo hacía, no entendía y decía, estás bien yucateco, me decía. Así me decía, estás bien yucateco. Yo cuando era niño yo no entendía eso. Yo nomás, quién sabe qué dirá eso. Lo oía nomás. Y un día ya que me dijo así, no, eres bien yucateco. Y yo fui con mi mamá y dije, mamá, mi papá dice que soy bien yucateco. Mi mamá se empezó a reír. Y yo le dije, ¿qué quiere decir? Dice, es que estás bien cabezón. No entiendes lo que te está diciendo. Oh, eso es lo que me quería decir. Sí. Ya, hasta que entendí, eres bien cabezón. Porque los yucatecos son conocidos por la cabeza grande. No sé si usted ha ido un día a Yucatán o ha conocido gente. Los nativos tienen unas cabezonas así y son bien fácil distinguirlos. Este es yucateco. Yo hasta que yo fui allá y conocí muchos, dije, ah, sí, cierto. Todos una cabeza. Y por eso mi papá me decía, eres bien yucateco. Pues bien cabezón, me estaba diciendo. Que me decía algo y no lo entendía. Estaba, no, ¿cómo? Y así, la palabra de Dios nos dice una vez y otra vez, el que tiene oído para oír, oiga. Habla, nos dice una vez y otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos lleguemos a nuestro destino. Que todos terminemos la carrera y que todos podamos regresar a donde empezamos, a estar una vez más en la presencia de nuestro Dios. Es lo que Dios quiere. Pero mientras, hermanos, aquí estamos. Gracias. En este lugar. Aleluya. Aquí Dios quiere tenernos. Así le place a nuestro Dios que aquí estemos en este lugar, en este tiempo. Así quiere el Señor. Pero quiere decir, así quiero tenerte y así ahí vas a estar, pero esto es lo que vas a hacer. Pero un día, hermanos, tenemos esperanza. Es lo bueno. Gracias a Dios que Dios nos da esperanza. Porque uno dice, ay, qué difícil es tener esta vida, qué difícil es vivir en este lugar, qué difícil es mi vida, qué difícil es el trabajo. Pero tenemos esperanza que un día todo esto vamos a dejar atrás y vamos a proseguir al lugar donde Dios tiene preparado para nosotros. Cuando llegue ese día y ese tiempo y el Señor decida,
No cuando queremos nosotros o como queremos hacerlo, no, cuando Dios decida. Pero por mientras, vamos a escuchar a Dios. Vamos a hacerle caso, vamos a recibir la palabra de Dios y tomarla y darle gracias a Dios. Y gracias, Señor, porque tú no me dejaste sin poder oír, me diste mis oídos espirituales, que yo puedo escuchar tu palabra y puedo recibirla y la entiendo. Yo entiendo lo que tú quieres de mí. The Lord hasn't abandoned us. He hasn't forgotten about us. He has given us spiritual ears. He has given us spiritual eyes where the Lord speaks to us and He shows us, and we can hear His voice. We can see Him in our lives, and we can understand and we can embrace and say, thank you, Lord, because you have not forgotten me. You have been merciful to me. You've given me this opportunity. And I'm not going to close the door on the Lord and say, oh, no, I don't want to. I'm going to embrace the Lord. Thank you, Lord. Because one day those that close the door, the Lord says, those who reject the Lord, when they say, now, Lord, now I want to, it's too late. The door's been closed. Those that say, maybe tomorrow, maybe next year, I'll change, I'll do this better, I'll become a better Christian, I'll try to do my work, I'll try to commit myself later on. No, today's the day the Lord has made. Today's the day. We receive it and we say, Lord, help me from today forward. Este es el día que el Señor ha hecho, ¿no? Para recibir de Dios lo que Él quiere darnos. Hoy es el día. Porque quizás mañana no llegue. Solo Dios sabe. Por eso dice la palabra de Dios, el que tiene oídos para oír, oiga. La respuesta es sencilla. Todas las personas que han recibido o están recibiendo las palabras de Dios, al igual que el público que escuchaba y oía las parábolas, nosotros también, como dice la palabra de Dios, también escuchar. En otras palabras, prestar mucha atención. Es algo sencillo, hermanos, que el Señor Jesucristo nos habla. El que tiene oídos para oír, oiga. No es algo difícil para entender. This is not something that's difficult that the Lord gives us. If you have ears to listen, hear. The Lord invites us. He invites us to hear His word. I want to read two last scriptures before I finish here. We turn back our Bible to the book of Matthew one last time. Quiero leer dos últimas escrituras, una vez más en el libro de Mateo y luego voy a terminar en el libro de Isaías por hoy. Aquí en el libro de Mateo capítulo 11, here in the book of Matthew chapter 11. Por eso unas personas me dicen, ¿qué hacen tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué están ahí tantas horas? Porque hay palabras de Dios que recibir, les digo. Capítulo 28, capítulo 11, verso 28, perdón, que ya le hemos leído, lo leí hace poco, hace unas semanas atrás, leímos de aquí, que dice la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En esta vida, hermanos, está difícil. Hay días difíciles. Hay días de tristeza, dolor, coraje, angustia, de todas formas. Pero mientras que Dios nos tiene aquí, así el Señor quiere que estemos. ¿Quién quiere vivir triste todos los días? ¿Quién quiere vivir en angustia todos los días? ¿Quién quiere estar enojado todos los días? ¿Quién quiere estar batallando todos? Nadie. Ninguno de nosotros. Todos queremos, como dicen aquí en California, es California, el sol bonito, el día, ay, qué suave vivir aquí en California. Qué bonito es vivir aquí. Así mucha gente piensa, qué vida han de vivir bien a gusto allá. No sé qué les ha dicho. A mí me han dicho eso unos hermanos. De vivir bien a gusto allá, hermano. Y yo les digo, oh sí, vivo bien a gusto. Si supieran qué a gusto vivo. Pero aquí dice el Señor Jesucristo, nos habla directamente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y harás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Who is not here? All of us are included in this one verse. All of us, we're all heavy laden.
And we need rest. All of us do. That's why the Lord says, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. It doesn't say all our problems are going to go away. It says, but we're going to find rest unto our souls. For my yoke is easy and my burden is light. This is what we need. Esto es lo que queremos. Que Dios nos ayude. Que podamos proseguir a la meta y terminar nuestra carrera con la ayuda de Dios. Aquí quiero terminar el libro de Isaías, hermanos, en esta tarde ya. Capítulo 55. I want to finish here in the book of Isaiah, chapter 55 for today. I want to read a few verses here. We're starting in verse 1. Quiero empezar a leer aquí en el primer verso, capítulo 55. En el libro de Isaías, capítulo 55, verso 1. The book of Isaiah, chapter 55, verse 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastéis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Gloria a Dios. Hasta ahí. Here in verse 1 it says, oh, with an exclamation. The word of God is speaking to everyone. It says, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that had no money, come ye, buy and eat. Ye come, buy wine and milk without money and without price. Wherefore do you spend money for that which is not bread, and your labor for that which is satisfied not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Incline your ear and come unto me, hear, and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. It's tremendous what the Word of God says, to come to Him and buy, but He says, with no money. Come to me and buy. It says, wine and milk without money and without price. Why? Because the Lord isn't selling salvation. He's giving it away freely. It says, wherefore do you spend money for that which is not bread, and you labor for that which is satisfied not? Why? Because it says a lot of people, they're into their life is this and that. I need over here, I need over there, and this occupies my mind and my time and my energy and my effort. But we're occupying ourselves on things that doesn't satisfy our spirit. It doesn't fill us. It's like when you're hungry and you eat some potato chips and a chocolate bar, and for a little while you go, oh, okay, I'm fine. But after a while, again, you're like, I'm hungry again. Well, of course. Why? Because that's not filling. You can't fill yourself right when you eat potato chips and candy, even though a lot of people like to try it. But it doesn't fill you, because afterwards you're like, oh, I should have eaten something better. Because you can feel the hunger again, once again. You're like, oh, again, that hunger is back again. Why is it back? Because you never filled. You never ate what was proper. But when you sit down and you eat a proper meal, your body says, thank you. You get the nutrients, you get the vitamins, you get the fill that your body needs, and you're good to go. But when you try to fill yourself with things that aren't nutritious, the body doesn't accept it. It rejects it because it doesn't do for you what you need. A lot of people do that every day. And they're always hungry. And they're continuing, I'm hungry again, I'm hungry again, I'm hungry again. Why? Because they don't like to eat vegetables. They don't like to eat fruit. They don't like to eat the things that the body needs. They like to drink sodas and those drinks and coffees all the time, and go to a Starbucks, and most of the cup, all it is sugar. And they think, oh, this is so good. But what does it do to the body? It harms the body in the long run. But instead of drinking coffee, what can you do? Make yourself a cup of tea. And that's a lot better for your body. But what do people like to do? We like to go to the things that are not filling, that are not nutritious, not good for us. That's what pulls us in.
because we let ourselves be guided through emotions. Oh, I feel good when I drink this coffee. Oh, I feel so good. Or when I eat these chips, they're my favorite, those spicy hot chips that burn my throat and give me indigestion, but I love them. That's what people do. And over and over and over and over. There are so many people, so many young people are addicted to those hot Cheetos. It's an addiction. They're going to have to open up a clinic to help those people that are addicted to hot Cheetos. Every day I want hot Cheetos, I want hot Cheetos. It's not good for the body in the long run. They like those energy drinks. People like to go drink those Red Bulls. Oh, now I feel good, now I feel good. But what about when you come down from the Red Bull? Those wings, like they clipped them off. And you're not flying anymore. Why? Because it's only temporary. It's not permanent. But when we fill ourselves, what comes with God, His Word, His Holy Spirit, that's what gives us the nutrition we need. That's what fills our soul. Not our body, our soul. He fills us with His Holy Spirit, and that's why God gives us of His Word. So we can take it, we can hear, we have ears to hear. We take it and we say, thank you, Lord. Because I can rest. My soul is resting in the Lord. I'm not agitated. I'm not nervous. I don't have the anxiety. My legs are twitching. My hands, I can't sit straight. But what happens when we turn ourselves to God? The Lord lets us rest. And we can go. And this is what the Word of God says. And this is where He finished. Incline your ear and come unto me here. Your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you. Even the sure mercies of David. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Esto es lo eterno, hermanos. No estamos esperando lo temporal, porque lo temporal va y viene, va y viene, va y viene, pero lo eterno es para siempre. Dice, y hará con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Verso 6 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Seek ye the Lord while he may be found, it says in verse 6. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him and to our God, for he will abundantly pardon. Who needs to be pardoned? I do. Who needs to be forgiveness? Me. And that's why I need to seek the Lord, because I'm the one in need. If there's somebody here today that is in more need of forgiveness, it's me. If there's somebody here today that's in need of more of the Word of God, I'll say it's me. If there's someone here today that is needing more of the Lord to have mercy, I'll say, Lord, it's me. Because I know my proper self, and the Lord knows me too. And that's why we ask the Lord. And the Word of God says, Lord, examine my heart. Por eso le pedimos al Señor, examina nuestro corazón. Examina mi corazón, Señor, que tengo corazón para servirte. Examina, Señor, que yo te ame, porque si alguien hoy en día puede decir aquí, que estamos aquí, ¿quién es el que está más necesitado de Dios? Yo voy a decir yo. Si alguien dice, ¿quién es más necesitado de perdón del Señor? Yo le voy a decir, el Señor soy yo. Porque yo me conozco y el Señor también me conoce. Si alguien que dice, ¿quién es el que tiene más necesidad? ¿Quién necesita más misericordia? Voy a decir, Señor, aquí estoy. Ayúdame. ¿Quién necesita más entendimiento, más sabiduría? También voy a contestar yo y voy a decir yo. Pero cada uno podemos contestar, hermanos. Cada uno podemos decir, yo soy el que tengo más necesidad. Señor, ayúdame a mí. Y que así sea la voluntad de Dios, hermanos. Que Dios nos ayude. Dios los bendiga en esta tarde. Aquí terminamos por hoy la escritura de la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos, hermanos. Dios bendiga a cada uno de los que pudieron estar aquí. Dios los bendiga. Mis hermanos que no están.